Hola, mi nombre es Alejandra y el día de hoy voy a hablar sobre Comenio y sobre la didáctica magna. Bueno, realmente voy a exponer mi punto de vista. Bueno, considero que Comenio inaugura una visión revolucionaria y profundamente humanista de la educación. ¿Por qué? Porque rompe con el elitismo de su época y plantea que todos los seres humanos tienen derecho y una capacidad de aprender. Su planteamiento realmente lo que hace no solo es hablar sobre lo pedagógico, él también trata lo social, lo ético, ya que entiende la educación como el medio para mejorar a las personas y en consecuencia transformar la realidad. Bueno, si voy a argumentar este punto de vista, quisiera inicialmente hablar sobre su percepción sobre la universalidad de la educación. Antes, solo los varones tenían el derecho a ser educados, y no varones en general, varones de clase pudiente, varones que hacían parte de la sociedad, de la alta sociedad, de la llamada alta sociedad. Entonces, bueno, realmente Comenio defiende a las mujeres, defiende a los pobres, defiende a las personas menos privilegiadas. Este también anticipa que, bueno, se anticipa a la idea de la modernidad en la que realmente se plasma en una constitución política a la educación como un derecho universal. También él critica duramente, critica de una manera muy concreta a la educación tradicional y él manifiesta que las escuelas eran demasiado desordenadas y poco eficaces y que también los aprendices y que también era el lugar donde se aprendía con mucho esfuerzo y con escasos resultados. Él propone un sistema organizado, un sistema claro, adaptado a las etapas del desarrollo del alumno. Esa es una de las cosas más interesantes respecto a Comenio, que su pedagogía, todo lo que nos ha planteado desde hace muchísimos años, aún lo estamos viviendo. Creo que realmente en este momento estamos pasando de ese modelo tradicional del que Comenio ya nos había hablado y ya lo había criticado, a un modelo más humanista, a un modelo en el que el alumno es el centro, pero no solo el alumno, sino el docente. Se vuelve una cooperación de cierta forma y un aporte bilateral sobre conceptos y sobre educación. Bueno, también creo que es una persona demasiado revolucionaria porque nos reconoce desde hace tantos años el hecho de la diversidad en el aula, la existencia de la diversidad en el aula, la manera en que debemos enfocarnos para cubrir las diferentes necesidades de todos los contextos y de todo lo que habita en ella. Nos trae a colación su finalidad moral y social, porque reconoce a la educación no solo como un transmisor de conocimientos, sino como el acto de formar personas, formar humanos, formar personas sabias, virtuosas, capaces de convivir en paz. Entonces se reconoce a la escuela como un espacio no solamente para el bien individual, sino para el bien común y para el bien colectivo. Y nos manifiesta que la educación debe ser el acto, que la educación debe ser gradual, debe ser comprensible, debe ser ligada a la experiencia y debe ser por amor, no debe ser forzada, debe ser un acto voluntario y rechaza la memorización, la mecánica y defiende el aprendizaje significativo. Bueno, Comenio nos plantea una visión de la educación que resulta innovadora y que es profundamente transformadora para su época. ¿Por qué? Porque este cuestiona el sistema escolar vigente y propone un modelo universal, humanista y metódico. Su planteamiento es relevante incluso hoy, ya que pone en el centro la idea de educar a todos y educar para todos. Y también abre la posibilidad y la necesidad de construir una sociedad justa. En primer lugar, Comenio rompe con la mentalidad elitista de la educación de su tiempo,
mientras que en el siglo XVII la enseñanza estaba reservada casi exclusivamente para las personas adineradas, las personas pudientes y para los varones únicamente. Él sostiene que todos los seres humanos, sin importar el sexo, la condición social, la etnia, su capacidad, tienen derecho a recibir instrucción, tienen derecho a ser educados. Ese argumento es demasiado revolucionario para su época. De hecho, es demasiado anticipado porque, como se mencionó anteriormente, ya en este momento nos encontramos en esa transformación, nos encontramos en el paso de la educación de lo tradicional, de las reglas, del sentarse de manera lineal, del decirle al alumno qué puede hacer o qué no puede pensar, a una educación más humanista, una educación donde el pensar, donde el pensamiento crítico es el centro, donde el alumno y su capacidad y sus valores y su ética y su manera de ser y su manera de razonar es lo principal. Es decir, rompe con ese pensamiento tradicional que nos habla de una enseñanza caótica, de una enseñanza memorística y de una enseñanza que ya venía siendo ineficaz para Comenio. Según los alumnos, pasaban años en la escuela con poco provecho y mucho desgaste, porque la educación tenía una perspectiva un poco más mecánica, favoreciendo realmente al alumno al romper con eso y crear una educación que va más ligada a la comprensión, al desarrollo del estudiante, al aprendizaje significativo, ordenado, progresivo, adaptado a su contexto y a la diversidad del aula. Además, me parece muy relevante lo que nos dice, y es que la educación no es únicamente transmitir conocimientos, es formar integralmente al ser humano. Y al hablar de integralmente nos referimos no simplemente al tema del conocimiento, sino al ser de manera integral, al ser completo, que habla no únicamente de lo que se tienen en mente sobre los conocimientos netamente académicos, sino también al cómo actuar, al cómo afrontar la realidad y cómo convivir en armonía. Es decir, la escuela únicamente no es un lugar de instrucciones o de adquisición de conocimientos, tanto científicos como metódicos, matemáticos, entre muchos otros, sino un lugar donde nos podemos formar de manera integral, como ya lo mencioné, enfocándonos en la parte moral, en el espíritu y en la parte social. La propuesta de Comenio encierra un ideal que nos manifiesta el enseñar todo a todos. Esto nos habla del privilegio de unos pocos y nos manifiesta que el saber es un patrimonio compartido que prepara a todos los individuos y debe ser por igual para vivir en sociedad. Aquí Comenio simplemente no nos habla de una didáctica pedagógica, nos habla de un movimiento, nos habla de un proyecto cívico que busca democratizar el acceso a la educación, mejorar sus métodos y darle un fin social, ético y moral. Entonces, Comenio ya estaba adelantado a la perspectiva y a la idea de la educación como un acto universal, como un derecho básico y fundamental, que pues sabemos que ahora se encuentra plasmado en la Constitución política y que incluso algunos padres pueden ser penalizados al no cumplir con cierto derecho y su deber al incluir al niño, al incluir al... Entonces, su visión de la educación va más allá de lo técnico, va mucho más allá. De hecho, Comenio entiende la finalidad de la enseñanza no solo como un transmisor de información y conocimientos, sino como formar integralmente al ser humano y prepara la mente para el conocimiento, el corazón para la virtud y la voluntad para la acción recta. De esta manera, la educación no solo beneficia al individuo, sino también a la comunidad. Contribuye al bien común y a la paz social. Entonces cabe recordar una frase ya dicha con anterioridad: enseñar todo a todos. En eso se basa la filosofía de Comenio.
y se reconoce al saber como un patrimonio común y universal, y reconoce a la educación como la forma de impactar y de cambiar la sociedad. Entonces Comenius nos recuerda que la educación es el medio por el cual podemos cambiar a la sociedad, hacer de la vida algo un poco más digno, incentivar a las personas, a los estudiantes, a tener un pensamiento más crítico. Y bueno, realmente mi punto de vista como docente es que este pedagogo rompe, como ya lo mencioné, con todos los paradigmas. Es una persona que ya estaba anticipada a su época y me parece muy interesante cómo en el siglo XVII ya venían ejecutándose en estas ideas, ya venían como cultivándose en estos pensamientos y esta visión de la educación más allá de lo tradicional. Entonces a mí me parece muy interesante cómo siendo un teólogo, viviendo en una época duramente permeada por la religión, se atreve a manifestar este tipo de pensamientos. Claramente sabemos que esto le trajo muchas consecuencias, pero es muy interesante y bonito el ver cómo esto se ha perpetuado a través de los años y se ha convertido realmente en el padre de la pedagogía por sus iniciativas, por su capacidad de haber generado un cambio en el pensamiento más allá de lo tradicional y por su percepción del docente, más allá de simplemente una persona que se para enfrente y le transmite información, sino que es alguien que impone un conocimiento más profundo y no lo hace a la fuerza. De hecho, la palabra imponer resulta inadecuada. Él se convierte como en un guía y debe desplegar las semillas que cada ser humano trae consigo. Pero también nos manifiesta que el docente debe dar ejemplo con su vida misma. Reconoce al docente como un artesano de la enseñanza, alguien que riega, alguien que cuida, alguien que siembra conocimiento. Y por tal, insiste en que la educación debe ser más progresista, más natural y no simplemente forzada. Bueno, entonces para concluir, me resulta inevitable resaltar la gran labor que ha tenido Comenio para nosotros los educadores, y no solo para nosotros, para la educación en general, para el estudiante, para el padre de familia, porque además de todo lo ya mencionado sobre el reconocimiento de la universalidad de la educación, sobre su parte ética, su parte moral, sobre la educación integral, lo más importante es cómo éste se aleja de los pensamientos arraigados a lo que era la educación, cómo se reinventa este modelo pedagógico. Y no solo es un modelo pedagógico, es una corriente de pensamiento que nos ha traído a lo que hoy conocemos como educación, a lo que hoy estamos reinventando como enseñanza, aprendizaje, como el acto de enseñar. Y creo que nos enseña, valga la redundancia, nos permite verlo con otros ojos, con otras perspectivas, con otra realidad. Y nos damos cuenta y nos convencemos de que la educación puede darse como un acto de amor, como un acto de vocación y no es algo forzado. Realmente al reconocer todos estos factores, también estamos reconociendo que nosotros tenemos la responsabilidad de poner en práctica todos estos conceptos, todas estas ideas, todos estos cambios que deben darse en la educación, que como lo hemos leído en estas páginas, tienen un impacto de gran magnitud en cómo concebimos, en cómo empezamos a pensar el acto de la enseñanza, cómo empezamos a
diversificar el aula, cómo empezamos a reconocer las capacidades más allá del meramente el conocimiento, de la parte técnica, y pasamos de una evaluación netamente cuantitativa a algo cualitativo y a algo más integral. Entonces creo que todo esto se puede poner en práctica en el currículo, todo esto se puede poner en práctica en el colegio, en el acto de la educación, de una manera muy eficaz, siendo nosotros los maestros el medio por el cual el estudiante puede reconocer que la educación va más allá del acto simplemente de adquirir conocimientos, de entender la matemática, de memorizar. Le enseñamos al alumno que no simplemente debe ser una persona sabia, sino una persona íntegra, una persona llena de valores, una persona justa, y que a veces lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se encuentra oculto, lo que se encuentra en el currículo oculto. Y no solo importa el saber y el saber hacer, sino el ser y el saber convivir.